Primer día de toque de queda en el departamento peruano de Puno, que ha sido el epicentro de las más recientes protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. 17 manifestantes murieron el lunes y luego un policía fue quemado. Conectamos con Lima. Tensión en Brasil. Las autoridades de la capital federal desplegan a todas las fuerzas de seguridad ante la convocatoria de nuevas protestas esta tarde. Serían las primeras desde que los seguidores de Jair Bolsonaro atacaron las sedes de las 3 ramas del poder en Brasilia. Y el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán arremete contra el medio francés Charlie Hebdo. Hossein Salami afirmó que el periódico cometió un gran error al publicar caricaturas sobre el líder iraní Ali Khamenei y agregó que los musulmanes se vengarán. Analizamos en minutos. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle. Y comenzamos el informativo en Perú, porque hoy es el primero de 3 días de toque de queda nocturno en el departamento de Puno, en el sur. Esto luego de que 17 manifestantes fueran asesinados en la ciudad de Juliaca el lunes. Luego, más de 350 personas retuvieron a 2 policías y quemaron hasta la muerte a uno de ellos, José Luis Sonco Quispe. Así continúa el malestar social que ha habido en Perú desde la destitución del expresidente Pedro Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte. Las protestas dejan al menos 47 muertos. Vamos a esta hora a Lima, donde está nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, buenas tardes para usted. ¿Cómo van las jornadas de protesta en Perú? Buenas tardes. La Superintendencia de Transportes reporta 61 puntos de tránsito obstruidos y 12 vías nacionales afectadas. En Puno, la situación que hoy empieza con el toque de queda en la noche y también está de duelo, se ha visto reflejada con la movilización de los pobladores, quienes han cargado féretros de las 17 personas que murieron durante la jornada de lucha de las últimas horas. Ellos visitaron algunos puntos de la ciudad y esto ha sido como una muestra de la situación de dolor que vive en estos momentos el sur del Perú. Mientras tanto, en Cusco los manifestantes se enfrentan a las fuerzas del orden. Esta población trata de tomar por la fuerza el aeropuerto José Velasco Astete. Mientras tanto, en Arequipa, otra región que también está en conflicto, algunos pobladores intentan realizar saqueos, mientras que otros tratan de tomar la plaza mayor de esa localidad. En la situación respecto a Lima se encuentra en tensa calma. La capital del Perú se va a convertir el foco de la atención porque muchos manifestantes han anunciado que van a trasladar las jornadas de protesta a Lima. Francisco, y una de las reacciones internacionales más recientes es la de Estados Unidos, que llamó a la moderación y respalda la investigación de las muertes. Pero también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia una visita. ¿Qué se sabe de esto? Sí, justamente los miembros delegados de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuaron su primera agenda con la presidenta Dina Boluarte y algunos funcionarios de su gobierno. El organismo le ha recomendado a las autoridades de este país que se empleen estándares interamericanos de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza y que también se velen por el respeto de los derechos humanos. Justamente la presidenta Boluarte ha prometido todas las facilidades. La visita de la misión culmina el 13 de enero y posteriormente elevará un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Francisco, por su reporte. Y continuamos con las noticias, porque los seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro convocaron a nuevas manifestaciones en Brasilia para esta tarde, ante lo que el interventor federal de la capital desplegó todas las fuerzas de seguridad. Y es que esta sería la primera protesta desde el 8 de enero, cuando los simpatizantes de Bolsonaro atacaron el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Casa Presidencial. Además, ocurre horas después de que Bolsonaro publicara un video en redes sociales negando que Luis Ignacio Lula da Silva fue elegido por el pueblo. Luego eliminó la publicación.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está reunido con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Se espera que en la reunión bilateral sellen el memorándum de entendimiento para las dos instituciones que velan por los derechos de los indígenas en cada país. Esto luego de la cumbre de los líderes de América del Norte, en la que junto a Joe Biden discutieron la migración y el comercio de los tres países. Y las nuevas caricaturas publicadas por el medio satírico francés Charlie Hebdo revivieron los reclamos por parte de Irán. El medio hizo una convocatoria sobre dibujos del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, para conmemorar los 8 años de los atentados en contra de la redacción en París. Y ahora, decenas de iraníes protestan frente a la embajada francesa en Teherán. Para hablar del tema nos acompaña desde Barcelona Anahita Nasir. Ella es politóloga y experta en Irán. Bienvenida a France 24. Las protestas de las que hablaban no han sido las únicas reacciones y, como lo decíamos antes, el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, sostuvo que los musulmanes se vengarán tarde que temprano. Explíquenos por qué la reacción de Irán y cómo entender estas palabras. Buenas tardes, gracias por la invitación. Tenemos que entender todo esto como una típica propaganda del régimen iraní cuando se ve acorralado y encuentra que no tiene otra salida que, por ejemplo, amenazar a este periódico satírico, como hizo en su momento Khomeini contra Salman Rushdie. Por lo tanto, lo tenemos que entender en clave de la gran utilización de los medios de comunicación del régimen para desviar un poco también la atención, porque siguen reprimiendo a la gente. Siguen impresionando a las personas que protestan contra el régimen, porque en Irán hay toda una maquinaria represora que está contra la población, que está pidiendo no ya pequeños cambios, sino un cambio total del régimen. Y usted habla precisamente de las manifestaciones que ha habido y los cambios. Sin embargo, el régimen ha respondido condenando a la horca a 4 personas y también buscan la pena de muerte para otras 26. ¿Esto puede suprimir la que ha sido la peor agitación política en los últimos años o, por el contrario, la indignación puede promover todavía más las manifestaciones? Seguramente tenemos que evaluar la represión que está haciendo el régimen. Actualmente no está sacando toda su maquinaria posible a la hora de reprimir a la población, porque es una cuestión de decisión política. Pero sí que es verdad que todos los movimientos y las manifestaciones que están saliendo hoy a la calle tienen como respuesta la represión, la cárcel, las violaciones, la tortura y la pena de muerte. Porque al final la amenaza de pena de muerte es un arma política para tanto, por un lado, que las personas que sigan saliendo a manifestarse se sientan intimidadas, como para dar una respuesta a la comunidad internacional. Es cierto que ahora hay más de 20.000 personas en la cárcel sin garantías legales y de ellas más de 100 están amenazadas con la ejecución de forma inminente. Así que tenemos que seguir siendo los iraníes de fuera los que estemos dando voz a la lucha de las mujeres y los hombres iraníes valientes que salen cada día a pesar de las amenazas del régimen. Anahita Nasir, gracias por acompañarnos. A vosotros. Y en España, agricultores valencianos protestan enfrente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ellos quieren que el gobierno frene su plan para el trasvase Tajo Segura, una de las mayores obras de ingeniería hidráulica que reduciría el caudal del agua que llega a ciudades como Alicante y Murcia. El gobierno quiere aprobarlo este mes, pero la comunidad alega que sería una reducción muy rápida. De fondo, también hay una disputa política entre el PSOE y los opositores del PP y de Vox, a 5 meses de las elecciones autonómicas. Desde Madrid nos amplía nuestra corresponsal Marina Colorado. Lo que fue la mayor obra de ingeniería hidráulica en España, que inició operaciones en 1979 y fue motivo de celebración por la solidaridad entre regiones que implicaba, se ha convertido en una de las razones de mayor tensión nacional desde hace décadas. El trasvase Tajo Segura es un sistema de canalización de unos 260 kilómetros que lleva agua desde el centro de España, en Castilla-La Mancha, hasta el sureste del país, en las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Un área conocida como la Huerta de Europa por su actividad agrícola, que representa el 65% de las hortalizas exportadas por España. Desde 2015 la cantidad de agua trasvasada ha ido en aumento, mientras que las condiciones climáticas han ido haciendo del agua un recurso cada vez más escaso en toda la península ibérica. De hecho, los embalses en la cabecera de este trasvase Tajo Segura están en sus niveles más bajos desde 1995 para estas fechas.
un panorama que comparten todos los embalses del país, que están al 38,5% de su capacidad. La difícil tarea que tienen ahora gobernantes, técnicos y ecologistas es encontrar una solución válida a largo plazo que tenga en cuenta las necesidades hidrológicas del sureste agrícola español, sin olvidarse de que en este país la sequía no es algo pasajero y que por el cambio climático empeorará en los próximos años. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, deja el cargo tras haberse visto involucrado en escándalos de acoso sexual y mofarse del ídolo francés Zinedine Zidane. Sin embargo, en los últimos años, Le Graët también estuvo en la mira por negar la homofobia y el racismo en el fútbol. Era presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2011, pero durante su tiempo en la cima, Noël Le Graët no ha sido ajeno a los escándalos. En 2019, grupos antidiscriminación pidieron a Le Graët que dimitiera después de que dijera que los partidos ya no deberían detenerse cuando hubiera cantos homófobos. ¿Está pidiendo a los árbitros que no paren más sus partidos? Es un error parar un partido. Quiero que los árbitros dejen de parar partidos. Unos meses más tarde, afirmó que el racismo no existe en el mundo del fútbol. En vísperas del Mundial de 2022, este hombre de 81 años también fue criticado por su excesivo apoyo a Qatar. El golpe final, mofarse de Zidane, figura emblemática del fútbol francés. En una entrevista concedida a la radio francesa, Le Graët declaró que ni siquiera habría contestado a la llamada si Zidane se hubiera puesto en contacto con él. A raíz de estos comentarios, el jefe del fútbol francés recibió una avalancha de críticas, incluida la de la ministra nacional de Deportes. Parece como si estuviéramos en una competición. Es partido tras partido, punto tras punto. Creo que ya ha fracasado en su tarea de representar a la Federación Francesa de Fútbol. El gobierno puso en marcha una auditoría de la federación y Le Graët fue convocado a una audiencia el martes. La Federación Francesa de Fútbol comunicó que el presidente abandonó el cargo, el cual quedará con el vicepresidente Philippe Diallo como interino hasta que se comuniquen los resultados de la auditoría encargada. Los empleados de ambulancias entran de nuevo a paro en Reino Unido. Es su segundo día de protestas para exigir mejores condiciones laborales. Así, respaldan la huelga que desde hace meses inició el Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, el gobierno de Rishi Sunak se ha negado a aumentar el salario como lo exigen. Y hoy ante el Parlamento, el primer ministro criticó que por los paros los pacientes no están siendo atendidos de urgencia. Sunak además ha sido criticado por no usar el sistema público de salud, sino uno privado. Y la policía alemana desalojó a manifestantes climáticos que se oponían a la expansión de una mina de lignito, uno de los tipos de carbón más contaminantes. Los planes son demoler la ciudad de Lützerath esta semana para reemplazarla por la mina. Los activistas rechazan que Alemania haya resucitado la energía de carbón, a pesar de haberse comprometido a energías más limpias. Un enfrentamiento cada vez más recurrente. La policía chocó con activistas climáticos en el oeste de Alemania por la expansión de una mina de lignito, un tipo de carbón. Sasha es uno de los cientos de activistas que ocupan el pueblo abandonado de Lützerath, en un intento por obstaculizar el proyecto. Si queremos apegarnos al Acuerdo Climático de París, entonces tenemos que actuar aquí y ahora, y tenemos que demostrar que no podemos depender de la política, porque al final del día depende de nosotros usar nuestros cuerpos para evitar que la policía liquide Lützerath. El plan es que la ciudad sea demolida para dar paso a la expansión de una mina que produce 25 millones de toneladas de lignito cada año, el más contaminante de todos los tipos de carbón. La policía necesita retirar a los activistas y su asentamiento para que comiencen los trabajos de demolición. Este despliegue es un desafío porque, como hemos visto, tenemos que prever una confrontación con manifestantes violentos. Pero informes preocupantes sobre el futuro del planeta han comenzado a atraer la simpatía del público por este tipo de manifestaciones, como en Austria, donde los activistas que bloquean el tráfico recibieron el apoyo de los científicos. Comprendo perfectamente que los jóvenes estén buscando otros métodos y no podemos dejarlos solos con eso. Ellos no son criminales, no son extremistas, son jóvenes preocupados que simplemente eligen un método que les parece apropiado.
Las protestas en Alemania son parte de las crecientes tensiones por la decisión de Berlín de reactivar el carbón como medio para hacer frente a la crisis energética, una práctica que amenaza directamente sus objetivos climáticos en un momento en el que Europa registró temperaturas récord durante 2022. Hasta aquí las noticias. Los invitamos a que se conecten a nuestras redes sociales y a nuestra página web france24.com. Volvemos en minutos.